Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras bajo la perspectiva del conocimiento de las raíces hebreas. Es decir, nuestra Biblia fue escrita en un idioma diferente al español y tenemos que regresar la mirada hacia un entendimiento de la civilización, del pensamiento de quienes escribieron este libro para entender de una forma adecuada lo que está escrito. Hay una pregunta que nos traslada al libro de Job. La pregunta está relacionada con el sufrimiento de aparentemente un hombre que tiene que enfrentarse a una calamidad terrible gracias a un complot entre Dios y Satanás. Fíjense lo que digo, gracias a un complot entre Dios y Satanás, porque aparentemente Job y nosotros somos marionetas de este juego entre Dios y Satanás. Dios está de alguna forma jugando con nosotros. Desde luego que esto tiene que ser entendido de una forma mucho más profunda que esto. Dice el texto, he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Este texto aparentemente nos demuestra que el camino que tenemos que enfrentarnos aquí en la vida es un camino de sufrimiento, es un camino en el que el Creador, Dios, o como dice la gente, Diosito, está mirándonos para ver qué hacemos mal y castigarnos. Porque la escritura está escrito aquí en Job que dice aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Y desde luego que también hay una parte en la Biblia que dice que el padre también reprende a su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero sin embargo, esto podría ser mal interpretado en el sentido de que estamos destinados aquí en esta vida a sufrir. Somos tan malos que Dios tiene que castigarnos y con el castigo nosotros podremos alcanzar la salvación. Lo primero que tenemos que decir es que estas palabras fueron dichas por uno de los amigos de Job. Un amigo llamado Elifaz. Elifaz es uno de tres amigos que vinieron a supuestamente consolarle a este hombre sufriendo, este hombre que estaba sufriendo en una terrible calamidad. Y comienza diciendo su discurso poniéndole el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en dar consejos a los demás. Porque nosotros somos especialistas en poner el dedo en la llaga en los demás, predicarles a los demás y decir todo lo que los demás hacen es que está mal y que tienen que arrepentirse todos los demás, aunque no reparamos en realidad en nuestra propia interioridad, en nuestro propio arrepentimiento. Si comenzamos a analizar el libro de Job habla de que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo es que Dios permite ser probado a un hombre intachable? Si de aquí está escrito que él era un hombre intachable, ¿de qué necesita probarle? Ya sabemos que es intachable. Recto, temeroso de Dios.
dice, y apartado del mal. Sin embargo, aparece un famoso personaje uh, que desde luego aparece aquí como una persona llamado Satanás. Sin embargo, aquí está escrito no como Satanás, sino como el Satán o el oponente. El Satán está escrito en hebreo, el Satán, como una cualidad, no como un personaje, no como un sustantivo, sino como una cualidad. Y hemos hablado de que el Satán es una cualidad humana. El Satán es nuestro oponente, pero aquí aparece como un personaje que dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Es decir, que Satanás, en esta famosa fábula, Satanás pudo escabullirse entre los hijos de Dios para burlar todas las seguridades del cielo, que se supone que en el cielo no entra, ya alguien que fue expulsado de tal manera porque aparentemente hubo una revelación, se reveló Satanás en el cielo, hubo una revolución en el cielo y fue expulsado, aparentemente, pero no es así. El Satán o Satanás se escabulló entre las seguridades para llegar al cielo y se presentó ante Dios. Y no solo eso, sino que le habló de tú a Dios para pedirle la vida de Job, para burlarse del mismo Dios, supuestamente, decirle, mira, todos te sirven, incluyendo a este Job, todos te sirven. ¿Por qué? Porque les das todo. ¿No? Y nosotros vemos que esta historia se repite otra vez en el capítulo 2, ¿no? Que la escena de que Satanás se vuelve a presentar ante el Creador para eh, ajustar las cuentas a Job. Y Dios le permite quitarle a Job todo. Bueno, que le quite las riquezas, que vienen unos siervos y le dicen que eh, eh, vino un terrible terremoto y se cayó la casa y allí se murieron todas las, eh, todas las vacas que tenían, se robaron y se incendiaron, un montón de desastres, hasta que finalmente llega otro y dice, hasta tus hijos se murieron y solo yo pude salvarme para venir a contarte las más grandes calamidades que le ocurrieron a Job, al punto que Job lamenta haber nacido y encima de todo, viene eh, su mujer y le dice, oye, ya mejor maldice a Dios y muérete. Ya a tal punto ha llegado tu desgracia que ya no vale la pena vivir. ¿Y qué le dice Job? Como cualquier mujer necia has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Y aquí confirma la escritura, dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. La historia que parece ser una historia de un pobre tipo, que de hecho aparece antes, este libro parece que fue escrito antes de haberse escrito el Pentateuco, la Torá, por lo tanto es anterior a la Torá, más allá de los 3.500 años que conocemos fue escrito la Torá, es una alegoría. ¿De qué es una alegoría? Es una alegoría de nuestra propia alma. ¿Quién es Job? Job es nuestra alma. De todo lo que nosotros conocemos podemos dibujar nuevamente. Vamos a dibujar nuestra alma
Nuestra alma es, veamos, nuestra alma podemos dibujarla siempre. Estamos haciéndola de esta forma, de una cabeza, que son las facultades intelectuales, y nuestras facultades emocionales. A las facultades intelectuales, ya hemos visto, a esto se le conoce como varón, y por lo tanto, le vamos a poner aquí en esta historia en particular a Job, en hebreo Job. Y a las facultades emocionales le llamamos mujer, y por lo tanto a la esposa de Job. ¿Sí? ¿Qué es la esposa de Job? Las emociones, nuestras emociones. Tenemos que aprender siempre a leer la Biblia, no en el sentido de mirar los demás, cómo se reflejan en la Biblia, en el sentido de estos tres amigos. Nosotros estamos viendo los tres amigos de Job que vienen a qué? A aconsejarle al árbol caído. ¿Por qué? Porque al árbol caído todo el mundo le hace leña. Y entonces ahí vienen todos los consejos. Verás, es que la Biblia dice así, es que Dios es así, es que la psicología dice así. Todos somos especialistas en dar consejos. Vienen tres amigos, estos tres amigos de Job, a aconsejarle a Job, y entre las palabras del primer amigo le dice: arrepiéntete de todos los males que has hecho. ¿Por qué? Porque estás sufriendo gracias a tu maldad. ¿Qué pecado cometiste? Revisa en tu interioridad para que así ojalá Dios te perdone y te aplaque todo tu dolor y te devuelva todo lo que has perdido. En eso somos especialistas en predicarle al mundo para que todo el mundo se arrepienta, cuando no somos capaces de encontrar nuestra propia maldad interior. Nosotros somos especialistas en salir corriendo a predicar a medio mundo, cuando no hemos aprendido a encontrar la maldad en nuestra propia interioridad. Job, dijimos, entonces viene a ser nuestras facultades intelectuales. Estas facultades intelectuales tienen un gran cuestionamiento, tienen un cuestionamiento existencial. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la más grande de las preguntas, que no sabemos cómo responderlas. Pero esta gran pregunta puede llevarnos a un problema psicológico. El libro de Job, en realidad, es un libro de psicología pura. ¿Sí? El libro de Job es un libro de psicología porque nos presenta un problema psicológico. Todos los seres humanos tenemos un problema psicológico que está relacionado con las preguntas existenciales de nuestra vida. Y estas preguntas pueden llevarnos a la depresión, pueden llevarnos a, a bajar nuestra autoestima, pueden llevarnos a conducirnos inclusive a ciertos problemas eh, eh, en los que podemos sumergirnos y posiblemente hasta no salir, pueden llevarnos a la locura. Cuando vemos este cuestionamiento de Elifaz, que dice: arrepiéntete, y dice, ¿por qué? Porque bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es decir, esto nos puede llevar a pensar en que hemos venido al mundo a sufrir.
Hemos venido al mundo aquí a sufrir todo lo que sea posible y que mientras más suframos aquí, Diosito nos va a recompensar en el cielo. En realidad, dijimos que el libro de Job es un libro de psicología en el que debemos encontrar adecuadamente el sendero de nuestra recuperación psicológica. Cuando estos tres amigos le cuestionan, eh, tratando de que Job encuentre el pecado que había cometido por el que Dios supuestamente le estaba castigando, cuando nosotros vemos en el principio que en realidad era un juego entre Dios y Satán. En realidad, dijimos, esta es una historia psicológica nuestra de nuestro cuestionamiento, que nosotros inicialmente tenemos tres hijas, y está puesto allí en el libro de Job, que Job tenía tres hijas y siete hijos. Tres hijas que son nuestras uh, eh, eh, esferas del árbol de la vida, que se conocen como padre, madre, hijo o sabiduría, entendimiento y conocimiento. Los hijos, las hijas son esas, en este caso aparecen aquí como unas hijas hermosas. Y tenemos también siete hijos, ¿no? Entonces viene el desastre y arrasan con todo lo que nosotros tenemos. Cuando arrasan con todo lo que tenemos, sí, nos quedamos ya sin nada. Y allí vienen los famosos consejeros a aconsejarnos, arrepiéntanse, porque Diosito te está castigando mientras no encuentres la maldad en tu corazón y no te arrepientas. Entonces, inicialmente se pierden estos tres hijos, Job se queda sin nada, y encima de todo viene la mujer. La mujer es o representa todas estas facultades emocionales. ¿Sí? Las facultades emocionales son nuestra mujer. ¿Qué significa que la mujer venga a decirnos como hasta ahora has mantenido tu integridad y es hora de que mejor reniégate de Dios, maldice a Dios y muérete? En realidad esto significa de que hemos dejado hablar nuestras emociones. Tenemos un gran problema existencial. ¿Sí? Al tener un problema existencial, ¿cuál es la solución que le damos al problema existencial? La solución que le damos es, a ver, no sé qué estoy haciendo en este mundo, pero voy a aprovechar para hacer todo el dinero que pueda. Y entonces, todo es posible con este fin. Y aquí aparece en la famosa frase, el fin justifica los medios. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? El fin es tener mucho dinero. ¿Cuál es el fin? Ser feliz. Si el fin es tener mucho dinero o el fin es ser feliz, cualquier cosa que esté interponiéndome en este fin está correcto. Por lo tanto, yo puedo pisotear a cualquiera para obtener más dinero, o puedo pisotear a cualquiera para yo ser feliz. No me importa la felicidad de los demás. Entonces, el cuestionamiento resuelto de una forma emocional es el hacerle caso a la mujer. La mujer dice, maldice a Dios y muerte. ¿Cuánta gente ha maldecido a Dios y no se muere? Es decir, esto que está escrito allí es una alegoría de que la mujer en una forma emocional le dice una solución emocional. Nosotros sabemos de que alcanzando mucho dinero no vamos a comprar la felicidad. Como dice Steve Jobs, por ejemplo, ¿sí?
Eh, no hay, el dinero que tengo no es posible pagarle a alguien para que sufra por mí, para que la enfermedad que tengo él la sufra por mí. Es decir, cuando entendemos adecuadamente el problema, las soluciones no son de tipo emocional, no son fáciles, son mucho más profundas. Entonces, el libro de Job es nuestro enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra pregunta existencial, para encontrar las debidas respuestas o encaminarnos hacia las debidas respuestas, aún sabiendo que no las podemos encontrar. Entonces, este famoso personaje, Elifaz, está recriminándole y los tres amigos de Job le están recriminando pensando en que Job es una persona que ha cometido un pecado grave y por eso Dios le ha castigado. Pero no es así. La alegoría de Gimos es una alegoría de tipo existencial. Nuestros problemas nos pueden llevar a la depresión, pero tenemos que sobreponernos a ello. Y es por eso que nosotros revisamos, por ejemplo, revisamos más adelante cuando aparece ya un personaje llamado Eliú. Eliú es un muchacho que después de escuchar todo el discurso de estos tres amigos tratando de hacerle reflexionar a Job, él les dice, miren, ustedes creen que yo creí que la sabiduría de un viejo era correcta, pero ustedes me demuestran que no es así, ustedes no han hablado con sabiduría, pese a ser mayores que yo tuve temor siendo joven de abrir la boca, pero ahora veo que todo lo que ustedes dijeron eran palabras fatuas. Entonces, lo que nosotros leímos en el, en el verso 17 del capítulo 5, que era de la boca de Elifaz. He aquí dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Esta es una palabra de un hombre, de un consejero malo llamado Elifaz. ¿Sí? No es una palabra correcta, pero luego este personaje, Eliú, eh, se da cuenta y dice, ustedes hablaron de una forma que no corresponde, no da cuenta de un anciano sabio. Y entonces se enoja y se enoja contra ellos, aunque de todas maneras su discurso no le sacó a Job de su problema. En realidad, luego vemos que el mismo creador, el mismo Dios, comienza a hablar con Job directamente. Y es allí en donde Job se encuentra a sí mismo y después de que en esta parábola puede encontrarle al creador, ¿qué es encontrarle al creador? Se encuentra a sí mismo, porque nuevamente ponemos en la palestra aquí, vamos a escribir porque esto es fundamental, esto es interesante. La Biblia es un libro, la Biblia es un libro de autoconocimiento. ¿Sí? ¿Por qué la Biblia es un libro de autoconocimiento? Porque nosotros creemos que estamos conociendo a Dios cuando en realidad estamos conociéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos conociendo a nosotros mismos? Porque somos parte del Creador, el Creador está en nosotros y cuando nos descubrimos a nosotros mismos estamos descubriéndole al Creador en nosotros. Y es por eso que el mirarnos a nosotros mismos, el profundizar en nuestra propia interioridad para conocernos a nosotros mismos, conocer estos atributos que tenemos internamente, es
el autoconocimiento. Conocerle a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos con esta gran pregunta existencial? Tenemos que bajar como está escrito esta alegoría de que el mismo Hijo de Dios, no escatimando ser como Dios, dice, se humilló a sí mismo, bajó, se humilló a sí mismo ¿para qué? Para impregnar de luz a esta oscuridad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la oscuridad? La oscuridad de Job está representada en esta mujer que habló de una forma insensata. ¿Sí? ¿Qué significa eso de que la mujer de Job habló de una forma insensata? Lo mismo que está escrito en el Nuevo Testamento que dijo Pablo, porque a la mujer no permito que hable en la congregación. ¿Por qué dice Pablo que Dios no permite a la mujer hablar en la congregación? Porque no está hablando de las mujeres, está hablando de nuestras emociones, porque queremos dar soluciones emocionales a problemas existenciales. Queremos solucionar con, con la felicidad, queremos solucionar con la plata, queremos solucionar con cualquier cosa emocional nuestro grave problema existencial. Cuando no encontramos el rumbo de nuestra vida, entonces queremos dar soluciones emocionales. ¿Por qué decimos que la mujer no tiene que hablar en la congregación? Porque esta es la congregación aquí, en nuestra interioridad. Porque aquí hay 7, en realidad son 70 naciones. Vamos a poner aquí, hay 70 naciones en nuestra interioridad. Ustedes ven que tenemos 7 facultades, grandes grupos de facultades emocionales. Cada grupo es una nación y por lo tanto en nuestra interioridad hay 70 naciones. Estas 70 naciones están en lo que nosotros llamamos el lugar santo, porque en nuestra interioridad todos tenemos nuestro lugar santo. Vamos a ponerle aquí, esto es el lugar santo. ¿Sí? Si es que este es el lugar santo, el lugar santísimo es esta parte de acá. Santísimo. El lugar santísimo es la parte en que vemos que Job era un hombre íntegro. Dice, un íntegro perfecto y temeroso de Dios. La parte que representa esta integridad es estas facultades intelectuales nuestras, en donde radica el lugar santísimo, la voluntad nuestra. Está la voluntad, el placer y la fe, los más grandes atributos de nuestra alma. Aquí en este lugar santísimo, como dijimos, es la voluntad. La voluntad nuestra es la cosa más sagrada, por eso es que la voluntad de un difunto se le respeta. Cuando alguien se muere, tiene una voluntad y dicen, vamos a hacer la última voluntad de fulano de tal. ¿Por qué? Porque es la cosa más sagrada de una persona por la que se le va a recordar. Entonces, este lugar santísimo que está en nuestra propia interioridad, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en nuestra interioridad podemos dar rienda suelta a nuestras emociones. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí Job le dice, como una mujer, vamos a ponerle de otro color, como una mujer cualquiera has hablado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le faltaba a Job? Le faltaba rectificar su interioridad, rectificar sus emociones. ¿Era perfecto? Sí, pero perfecto como está escrito, el Creador tuvo que bajar, humillarse, hacerse como uno de nosotros para venir a dar luz a nuestras emociones que están en oscuridad. Entonces, tenemos que humillarnos,
tenemos que ser pacientes, reconocernos a nosotros mismos, venir con la paciencia más grande del mundo a cambiarnos. Cuando nosotros decimos que yo nací así y no voy a tener tiempo de cambiarme, estamos botando por la borda los 4.500 millones de años de evolución de la Tierra. Nosotros somos seres que han evolucionado. Nosotros somos el resultado de una obra maravillosa de evolución que finalmente da como resultado un ser maravilloso como el que somos nosotros. Y cuando decimos que no vamos a cambiar, estamos precisamente votando por un lado todo este proceso sin reconocer que podemos cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que darnos esa oportunidad de saber que somos un resultado de una evolución muy grande y que el día de hoy mismo, tenemos que seguir continuando con esta evolución, el proceso evolutivo que finalmente tiene que ser transformar nuestra propia alma interna, nuestras propias emociones. Y ¿cómo tenemos que hacer eso? Humillándonos a nosotros mismos, descendiendo hacia la tierra para cambiar poco a poco cada una de estas cosas que nosotros creemos que no se pueden cambiar. Y cuando impregnamos de intelecto a estas emociones, cuando impregnamos de intelecto a estas emociones, entonces podremos poco a poco también impregnar de emociones, hacer que estas emociones impregnen de emoción al intelecto. Es decir, que lleguemos a ser personas equilibradas. No podemos darnos el lujo de ser únicamente intelectuales, pero no podemos también darnos el lujo de ser personas sumamente emocionales. Tenemos que aprender a equilibrar, tenemos que aprender a poner intelecto en nuestras emociones, es decir, tenemos que aprender a pensar para poder recuperar nuestras emociones, pero luego también tenemos que aprender a poner emoción en nuestros pensamientos, en nuestras facultades intelectuales. Entonces podremos ir puliendo poco a poco esa joya preciosa que está en nuestra propia interioridad. Y esa joya preciosa es del creador que está escondido. El creador que está escondido en nosotros es finalmente ese tesoro grande que tenemos que encontrarle. Tenemos que tener una relación con Dios. Eso es tener relación con Dios, conocernos a nosotros mismos, porque el Creador está en nosotros. Y es por eso que la Biblia tenemos que interpretarla como un libro de autoconocimiento, como alguna vez apareció en una de las imágenes en el Facebook, de una persona con un libro que estaba al frente que era prácticamente su propia cabeza y esta persona mirándose en aquel libro. Ese libro es la Torá. Tenemos que mirarnos en la Biblia, mirarnos en la Torá de Dios. ¿Para qué? Para mirarnos a nosotros mismos. Esto es encontrar a Dios. Esto es tener una relación con Dios. Esto es encontrarnos a nosotros mismos en nuestra propia interioridad y entender y mirar la Biblia no como un libro que nos cuenta historia, que hay que tomarlo al pie de la letra e ir a encontrar dónde era la casa que se derrumbó de Job y dónde están los pobres hijos que se murieron, la tumba en donde quizás los enterraron y las nuevas hijas que aparentemente eran mucho más hermosas, ¿no? Después, desde luego que cuando transformamos nuestra interioridad, cuando damos paso a esa transformación interior, esa transformación interior, por eso está relatado en el libro de Job, que les dio Dios le devolvió tres nuevas hijas que eran muy hermosas, mucho más hermosas que las anteriores. Obvio, ¿por qué? Porque estaba hablando de la transformación de nuestras emociones.
Y entonces la Biblia tenemos que tenerla o tenemos que leerla en ese sentido, como un libro que me demuestra cómo conocerme a mí mismo y no como el libro que me cuenta la historia de ningún país que a nosotros no nos debería interesar.